Buenas tardes, hermanos. Qué gusto estar nuevamente unidos. Estamos a través de la pantalla, pero la unión que tenemos en el Señor trasciende y tenemos esta posibilidad de comunicarnos y de compartir donde quiera que estemos. Así que, bueno, ya saben, yo primero tengo que decir que de veras es un privilegio y es un gusto poder compartir, porque esta oportunidad junta algunas cosas que son muy importantes en la vida y muy importantes para mí. Estar con líderes, con pastores, con siervos del Señor es un privilegio muy grande. Un abrazo fuerte a todos los que nos acompañan, donde quiera que estén. Y hablar de salud mental del líder, del pastor, de los siervos de Dios. Hace un mes tuvimos la oportunidad de empezar este tema, esta charla, en la reflexión de si esto es algo que llega solo por ser cristianos, si esto llega solo porque le servimos a Dios, o es algo por lo que tenemos que luchar. Alguna vez, y eso lo reflexionábamos la vez pasada, les han dicho, te han dicho que por el hecho de ser pastor, de ser líder, de ser siervo, pues ya tienes que estar bien. O sea, tenemos que estar bien por creer en Dios. ¿Tenemos que tener salud mental o es algo por lo que tenemos que luchar? Y bueno, tuvimos la oportunidad hace un mes de charlar entendiendo que nuestra salud mental se afecta a través de nuestro cuerpo, a través de las vivencias que nos hacen vincularnos, apegarnos de cierta manera y que afectan nuestra manera de percibir, de ver, de entender el mundo y las relaciones humanas. Y hablamos también de las creencias, cómo lo que nosotros creemos también afecta cómo vamos a interpretar la vida. Pero señalar que existe una situación que nos afecta a todos los seres humanos, incluyendo los que creemos en Dios con todo nuestro corazón y que le amamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas, y que nos esforzamos por hacerlo así y aún a nuestro prójimo como a nosotros mismos, pero que nos pasa que luego nos atoramos porque a veces no nos sentimos bien. A veces estamos tristes, a veces nos sentimos solos, a veces el desasosiego es tal que no alcanzamos a saber qué, por qué, para qué. Bueno, pues la oportunidad de hoy es enfocarnos en soluciones. Si entendemos que todo lo que mencionamos nos afecta nuestra salud mental, pero esto no es como que somos producto terminado. La manera en que yo me relacioné con mis padres porque estaban presentes o no estaban presentes, porque fallecieron cuando era pequeña o porque me trataron bien o porque me trataron mal, no es determinante. Nosotros hoy por hoy podemos luchar por tener una mejor salud mental. Entonces tenemos que entender, como decíamos, pues que existen motores que generan la manera en que nosotros percibimos, entendemos y generamos una intención. Nuestro cuerpo, nuestros vínculos, nuestras creencias. ¿Cómo trabajamos para que esto funcione mejor? Desde el cuerpo, hablábamos ya la vez pasada como el asunto de aprender a aquietarnos, a descansar, a meditar, a que nuestra mente haga lo que dice la palabra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Esto tiene beneficios. Y ya comentábamos un poco que, bueno, cuando hablamos de la palabra meditación, hoy por hoy, muchas veces nos da miedo porque sí ligamos el concepto de meditación a prácticas que tienen que ver con lo oriental, con filosofías orientales, pero no es así. La palabra de Dios nos habla de que meditemos en la palabra, de que nos aquietemos en Dios. Por favor, lo que sigue.
mencionábamos, ya me voy a ir un poquito rápido en estos versículos porque ya los vimos la vez anterior, pero sí tenemos que recordar que el corazón entendido adquiere sabiduría y nos lo dice la palabra, y que necesitamos aprender a estar en paz en nuestra mente y en nuestro corazón y en nuestro cuerpo para que podamos conocer verdaderamente a Dios. Es decir, a la luz de la palabra está indicado y a la luz de la ciencia está ratificado que nosotros necesitamos aprender a respirar y quedarnos quietos. Por favor. Vamos a revisar científicamente por qué meditar en un estilo que se llama conciencia plena, que es simplemente aprender a cerrar nuestros ojos, y puede ser con los ojos abiertos, realmente es quedarnos quietos y respirar y concentrarnos en la respiración. Puede ser que contemos 4 tiempos para que entre, 4 tiempos para que se quede ahí, 4 tiempos para exhalar y 4 tiempos para aguantar un poco la respiración. Estos ejercicios que pueden variar en los tiempos que nos damos, desde 4, 6, 8, y que sea simplemente fluir, y que si nos empezamos a concentrar en la respiración, podemos tomar un pensamiento como decir, gracias Dios. O podemos tomar un versículo que diga, ay, grande es tu obra, Señor, y los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento, la obra de tus manos, y podemos pensar en cuán grande y hermoso es el firmamento y cuánto refleja la obra de Dios. Podemos aquietarnos solo respirando, podemos tomar un versículo, podemos tomar una idea de decir, gracias Dios, y pensar en cosas por las que le damos gracias. El asunto es que ya sea respirando, con algún versículo, con alguna idea, vamos a entrenar nuestro cerebro para que se centre en una cosa. Eso significa centrarnos en el aquí, en el ahora. Y dice la palabra, basta cada día su propio afán. Es aprender a enfocar en una cosa. Lo podemos hacer a través de, por ejemplo, nuestros sentidos. Podemos enfocarnos oliendo y disfrutando lo que olemos, o lo que sentimos, o lo que miramos, o lo que escuchamos. Como quiera, ya sea enfocarnos en algo, en los sentidos, o lo que ya mencionamos, esto lo que hace es que favorece que hay una parte que es la doctora Rebecca Glading habla del como el centro del yo. Es algo que se encuentra en la corteza prefrontal ventromedial. Lo vamos a tener, digamos, como aquí atrásito, ¿no? Tenemos la imagen. ¿Qué pasa? Ahí, esta parte de nuestro cerebro, cuando está muy activa, lo que hace es que interpreta las situaciones de la vida cotidiana como algo personal. Se me atraviesa alguien en el carro y digo, ay, me echó el carro, ¿no? Voy corriendo para llegar a la iglesia y alguien se sentó en el lugar donde yo quería y ay, me ganó el lugar. O alguien me hace una cara y está enojado conmigo. Porque la activación de esta parte de nuestro cerebro nos hace tener pensamientos repetitivos de miedo, de preocupación sobre nuestras vidas, sobre los errores que hemos cometido, sobre lo que la gente piensa acerca de nosotros, y se convierte en una puerta abierta al estrés, a la ansiedad, a la depresión, y entonces nos impide el utilizar más fluidamente, más sensatamente los procesos mentales superiores, que es la capacidad de análisis, la capacidad de síntesis, la capacidad de razonar, la capacidad de establecer juicios, para que nosotros podamos operar en la vida cotidiana. Esta parte
de nuestro cerebro, que le llamamos el centro del yo, es reactivo, es impulsivo y es irreflexivo. Por el contrario, cuando nosotros aprendemos a aquietarnos, con todo esto que dijimos que se conoce en nuestro tiempo como mindfulness, que significa atención plena, y que nosotros como cristianos lo tenemos bíblicamente a través de toda la palabra, cada vez que el Señor nos instruye a aquietarnos, a meditar en su palabra, a ver la grandeza de su obra, a admirarle. Todo esto lo que hace es que fortalece la corteza prefrontal lateral, que es una parte que se conoce como un centro de evaluación. Y entonces, en lugar de que esté fuerte la parte reactiva, donde todo me lo tomo personal, está fuerte una parte que dice, déjame checar. Nosotros vamos a tomar los mismos ejemplos. Se me atraviesa alguien en el carro y entonces si el centro de yo está activo, dice, resulta que se me cerró. Pero si es el centro de evaluación, dice, pues la persona tendrá su prisa, ¿no? O sea, no tiene que ver conmigo. Podemos evaluar que las reacciones y las acciones de los demás casi nunca en realidad tienen que ver con nosotros. Cada quien tiene su propia vida, sus propias complicaciones, sus propias dificultades. Y entonces podemos acercarnos a las situaciones de la vida cotidiana con una diferente perspectiva. Y entonces podemos planear soluciones más racionales. Es decir, ¿qué se siente? No pasa nada. O si necesitamos algo, podemos decir, ¿me permite, por favor? Sin tomárnoslo personal. Otra maravilla, fíjense, y eso se logra porque nosotros aprendamos a aquietarnos. Sucede que tenemos en nuestro cerebro también una parte que se llama amígdala. Imagínense que nosotros agarráramos dos líneas que hiciéramos como de aquí a acá y otras de aquí a acá, y ahí en medio estaría una parte pequeñita que se llama amígdala. La amígdala es el centro que se activa cuando tenemos algún problema, de modo cuando nos sentimos atacados, cuando estamos estresados, de modo que el cerebro tiene que decir, a ver, o luchas, o le corres, o te sometes. Cuando vivimos con mucho estrés, como suele suceder, esta parte de nuestro cerebro se queda súper acelerada y bueno, debería, y fíjense, es muy interesante porque resulta que cuando nosotros vivimos una situación estresante, como si ahorita dijeran, hay un incendio, y entonces le corremos y luego dicen, no es cierto, era nada más un simulacro. El cerebro no va a captar que fue un simulacro, se queda con esa inquietud, con esa necesidad de resolver un problema. Y esa situación dentro de nuestro cerebro tarda hasta 6 horas en que podamos regresar a nuestra normalidad. Ahora resulta que en nuestra vida cotidiana de repente tenemos algo que nos estresa en la mañana y a las 8 de la mañana porque teníamos prisa se nos atravesó alguien y a las 10 de la mañana nos dieron una instrucción muy pesada en nuestro trabajo y en la escuela nos dejaron una tarea más difícil y nos dieron una noticia en relación a nuestra familia. Total, que para cuando llegaron las 3 de la tarde ya nuestro cerebro recibió golpe tras golpe tras golpe de cosas que inquietan y que estresan, de modo que la amígdala está sobreestimulada y entonces tenemos ansiedad. Cuando con esta misma herramienta que estamos haciéndole caso a la palabra de aprender a estar quietos, lo que sucede es que la amígdala se cambia, se calma y deja de estar en un estado donde continuamente está buscando las amenazas. Entonces, si por un lado tenemos que cuando está muy activa genera agobio, nerviosismo,
hace que toda esta parte de nuestros cerebros que le llamamos la parte límbica, la emocional, la reptiliana, las que son las funciones corporales autónomas estén acelerados. Si nuestra amígdala está calmada, nuestras funciones mentales superiores, nuevamente, que es atención, memoria, juicio, conciencia, lenguaje, habla, pueden fluir. Entonces, ya tenemos 2. La siguiente ventaja de aprender a aquietarnos es que la atención, fíjense, la atención es como si fuera el pegamento que puede sostener nuestras funciones psíquicas, que ayuda a que cada una de nuestras regiones cerebrales, nuestras reservas cognitivas funcionen mejor. Entonces, cuando nosotros nos aquietamos, la atención fluye mejor. Fortalece la memoria, fortalece la abstracción, la metacognición y la regulación emocional. Nos ayuda a aprender a enfocarnos en una cosa, porque actualmente con el asunto de las pantallas, con el asunto de las tecnologías, con tanta información, nuestro cerebro está como si le prendiéramos foquitos todo el tiempo. Foquitos, que yo tengo que prestar atención aquí, tengo que prestar atención allá. Queremos ver las noticias y resulta que lo que vimos hoy en la mañana, pues ya son las 12 del día y resulta que ya está atrasado, tengo que saber otra cosa. Y en mi trabajo tengo cierta información, cierta preparación técnica, preparación académica, preparación científica y no logro seguir el paso. La atención se dispersa tanto que nuestro cerebro es como si tuviéramos una especie de shock eléctrico constante. Tenemos que decirle a nuestro cerebro, calma, porque la capacidad que nosotros tenemos para crear está limitada con la capacidad que tenemos para enfocar, para prestar atención. Esto es como si todos tuviéramos déficit de atención. De modo que la práctica de aquietar nuestra mente a través de esta atención plena fortalece y acrecienta nuestra capacidad de prestar atención. La sinapsis, yo creo que este es un concepto que muchos ya conocemos y manejamos, pero me encanta. Tenemos en nuestro cerebro las neuronas. Las neuronas tienen como estos hilitos, como si fueran sus bracitos, donde unas con otras se conectan. Bueno, cuando una neurona se toca con otra, ese fenómeno se llama sinapsis y necesitamos que cada neurona se conecte con la otra para que se transmita el estímulo eléctrico, para que se transmitan los neuroquímicos y para que se den bien nuestros procesos cognitivos. Bueno, ese toque entre una neurona y otra se llama sinapsis. Si nosotros aprendemos a enfocar nuestra atención, se fortalecen las sinapsis, se generan nuevas conexiones, se favorece la supervivencia neuronal, se favorecen las funciones cognitivas, disminuye la depresión y la ansiedad. Es maravilloso que hoy por hoy sabemos que sí hay la generación de nuevas neuronas. Antes se creía que no. En los tiempos en los que yo terminé mi licenciatura hace muchos años, se pensaba que no. Y hoy sabemos que sí, que nuestro cerebro tiene la capacidad de regenerarse. Aquietarnos ayuda a que nuestro cerebro se regenere. El fenómeno de neurogénesis no tiene límite de edad. Y por un lado, el estrés crónico lo que hace es que reduce la neurogénesis. Y la práctica del aquietamiento mental lo que hace es que al reducir el estrés y regenerar las nuevas neuronas, se modifica nuestra química sanguínea, nuestra química cerebral. Por ejemplo, el cortisol, que es una de las hormonas que surge cuando estamos estresados, ¡fum!, se disminuye. Se aumentan, digamos, las malas se van, como el cortisol, y las buenas se quedan, como la dopamina, la serotonina, la endorfina, la vasopresina, la acetilcolina. Y
todo respirando. Cuando el organismo se centra en respirar, le estamos dando el mensaje a todo nuestro cuerpo que tenemos un control. Porque sí tengo, a pesar de que gracias a Dios, Dios ha hecho que esto sea una función autónoma de mi organismo, cuando yo me centro y lo pienso, le digo a mi cuerpo, tienes algo que sí puedes hacer por ti. Y esto es algo que Dios diseñó para que nosotros pudiéramos mejorar. El mensaje que nos damos a nosotros mismos es: todo está bien. A mí me parece maravilloso porque cuando nosotros podemos juntar la claridad, la conciencia plena de que Dios es Dios, de que Dios es grande, maravilloso, eterno, poderoso, amoroso, con decirle a mi cuerpo, aquíétate, respira. Tenemos fortaleza bio, psico, espiritual. Y claro, parece mentira, pero hay cosas muy básicas que también, y bueno, que parece mentira, debo de señalarlo. Parece mentira que tendríamos que recordárnoslo. Parece mentira que sabiéndolo luego no lo hagamos. Ay, tenemos que comer sanamente. Nutrir nuestro cuerpo adecuadamente con verduras y frutas y suficiente cantidad de las vitaminas y los minerales que necesitamos, nos fortalece y también trae salud mental. Cuando nuestro cuerpo no está estresado porque no tiene los nutrientes que necesita o porque está procesando grasas y tiene demasiado desequilibrio y que de veras a todos nos cuesta mucho trabajo, por lo menos a mí sí. Si le damos al cuerpo esa ayuda de comer bien, nos acercamos a la salud mental. Y ¿saben? Hay que descansar. Qué maravilloso es nuestro Dios, que desde el principio de la creación Él diseñó el día y la noche para que pudiéramos descansar en la noche. Y diseñó la semana con un día de reposo. Y tener un día de reposo para santificarlo es... Toda la ciencia ahora nos dice que es vida para nuestro cuerpo, para nuestro corazón y para nuestra mente, no solo para nuestro espíritu. Debemos de dormir 8 horas, 7 a 8 horas cada día. Tendríamos que aprender a relajarnos y también tenemos que aprender a distraernos. No todo en la vida son temas serios, no todo en la vida son temas de trabajo, no todo en la vida debe ser la complicación, la solución de problemas. Tenemos que aprender a relajarnos. Desde sí contar chistes y sí ver algo que nos agrade, que nos haga sonreír, leer un buen libro, ver una buena serie, ver una buena película, tener una conversación maravillosa y excitante con buenos amigos, relajarse, divertirse, sonreír, es vital. También tenemos que hacer ejercicio. Y híjoles, que ese asunto de movernos, a mí me maravilla cómo Dios nos hizo. Creo que esto es algo que he comentado muchas veces y tal vez porque desde que lo supe, ¡qué impresión! ¿Sabían que si nosotros hacemos 30 minutos de ejercicio aeróbico intenso, es decir, que caminemos al pasito, que corramos, que nadamos, que brinquemos la cuerda, que brinquemos en un trampolín, que nos movamos al ritmo de la música, todo ejercicio aeróbico intenso que hace que nuestro corazón palpite más rápido, ejercitado por 30 minutos, el cuerpo produce lo mismo que un medicamento ansiolítico, o sea, contra la ansiedad y contra la depresión.
¿Cómo nos hizo Dios que nuestro cuerpo puede darse medicina? Entonces, hay que movernos, hay que hacer ejercicio. Y claro, siempre que se necesite, hay que tener cuidado, atención y seguimiento médico. Tenemos que cuidar cómo nos relacionamos, con quién nos relacionamos. Tenemos que seguir trabajando, la que sigue por favor, en procurar que tengamos relaciones saludables. Y fíjense que esta parte yo creo que es muy importante, especialmente para ustedes que hoy nos hacen el favor de acompañarnos y de seguir esta transmisión. ¿Cuántas veces el líder está muy solo? ¿Cuántas veces no tenemos con quién hablar? Se necesita buscar vínculos sanos por muchas razones. Hay una primera que tiene que ver simplemente con lo que vínculos sanos producen en todo nuestro ser hacia nuestra salud bio, psico, socio, espiritual. Pero también hay alguien, tenemos que tener alguien con quien podamos abrir nuestro corazón, porque todos tenemos luchas. El concepto de rendir cuentas es muy importante porque implica tener a alguien que nos signifique autoridad, nos signifique confianza. Claro que eso tiene, no es en el sentido de que tengamos a alguien de que si te portas mal te cae un látigo. No, es alguien a quien se le pueda decir, estoy batallando con esto. Porque cada uno tenemos nuestras batallas. Y nuestras batallas pueden ser en todos los sentidos. De cualquier tentación, desde que tengo la tentación a estar muy preocupado o tengo la tentación a ver cosas que no debo ver. Yo creo que de repente no queremos mencionar, hay tentaciones sexuales, ¿no? Hay tentaciones a robar, hay tentaciones a mentir, hay tentaciones a creernos mucho, hay tentaciones a creernos poco. El ser humano es complejísimo, somos muy complejos. Y dice la palabra, el que quiera estar firme, mire que no caiga. Y una manera de no caer es tener a alguien que le tengamos confianza y decirle, ¿qué crees? ¿Te acuerdas esa persona, no sé, en los matrimonios, a aquella mujer, a aquel hombre que me buscó hace años? Pues me está buscando otra vez. Poder decirle a alguien, ora por mí, ayúdame, híjole, estoy tan preocupado que me dan ganas de echarme una copita. Yo fui alcohólico hace muchos años y ahorita ya no encuentro cómo aguantar. Tenemos que poder decirle a alguien las tentaciones que pasamos en la vida y alguien que diga, sí voy a orar por ti, sí te voy a llamar por teléfono. Cuando estés a punto de hacer una tontería, por favor me llamas. Estoy tentado a no querer vivir. Estoy tentado a tirar la toalla. Busquemos vínculos sanos que nos sostengan, que nos ministren, que sean relaciones de ida y vuelta, relaciones donde yo te doy y tú me das de manera positiva, sensata y saludable. Y miren, tenemos muchas más cosas que podemos, por favor, la que sigue, que podríamos decir, pero yo creo que hoy resumimos en cuidemos nuestra salud mental. Cuidémosla de manera práctica, de manera integral, haciendo ejercicio, comiendo mejor, durmiendo mejor, teniendo mejores vínculos, encontrando qué es aquello que nos dispara la tristeza. Tenemos que encontrar la manera de ser más sensibles a reconocer nuestra emoción, no a ocultarla, no a esconderla o a no hacerle caso. No es como decir, no pasa nada, no. Tenemos que reconocer cuando algo nos está perturbando o cuando estamos reaccionando ya muy enojaditos o muy intolerantes. Tenemos que reconocer lo que nos pasa para que podamos
encontrar, a ver, ya reconocí que esto me está pasando, ¿qué hay atrás? Es que esto me molestó, esto me recordó algo de mi mamá, esto me recordó algo de mi vida, es que en realidad me doy cuenta que no he dormido o no he comido bien o no he ido al doctor. O sea, tenemos que encontrar qué es lo que hay atrás de esa emoción y encontrar cómo manejarla. ¿Qué sucede? Cuando nosotros, aparte de todas las disciplinas espirituales maravillosas que tenemos como cuerpo de Cristo, cuidamos integralmente nuestro ser, comiendo bien, durmiendo bien, haciendo ejercicio, aprendiendo a meditar. Hemos dado mucho énfasis a esta herramienta porque está descuidada y está en la palabra. Si nosotros cada día nos tomamos 5 o 10 minutos en la mañana, unos 10, 15 minutos en la noche, donde tenemos esta oración meditativa, donde respiramos y nos aquietamos, cuando lo hacemos de manera cotidiana, la maravilla es que nuestro cerebro fue generando todas estas nuevas conexiones, como decíamos, ¿no? La atención crece, la amígdala está más tranquilita, nuestra corteza prefrontal está más fuerte que esta otra parte de acá. O sea, cada parte de nuestro ser se ha ido fortaleciendo en lo cotidiano. Cuando llega el momento, cuando llega el impacto de una nueva circunstancia y que me doy cuenta que ya estoy más intolerante con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, podemos tomar un instante y la práctica cotidiana de todas estas cosas nos hará que más fácil digamos, no es para tanto. Podemos decirnos, ¿hay otra manera de ver las cosas? Y encontrarla. Y aún, si no hubiera, si fuera para tanto, podemos confiar en Dios de manera más profunda, sin tantos obstáculos en nuestro propio cerebro. Así, hermanos, en esta tarde yo les animo, y me animo a mí misma, a cuidar plenamente nuestra salud mental. Podemos y debemos siempre seguir en la palabra, en la oración, cuidando lo que creemos, cuidando lo que pensamos. Porque saben, si nosotros nos ocupamos, dice la palabra, lo que requiere diligencia, no perezosos. Dice que nos esforcemos, que cobremos ánimo. Nos dice, esfuérzate y sé valiente. Esto sí requiere esfuerzo. Esto sí requiere valentía. Esto sí requiere que abramos nuestro entendimiento. Pero el fruto es dulce y maravilloso. Porque llegar a conocer más profundo al Señor y llegar todavía a vivir más su paz, verdaderamente vale la pena. Así que las cosas no llegan solitas, hay que luchar por ellas, porque el Señor nos lo ha indicado. Y yo sé que con la ayuda del Señor, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga, que Dios les guíe y nos ayude a cada día ser un poquito más conforme a su imagen. Que el Señor les bendiga.